Bien, vamos a resolver en este momento el ejercicio número 3. Vamos a resolver el ejercicio número 3 de la guía, en el cual pues nos tocaba obtener por medio de la regla de la cadena la derivada pues que nos estaban solicitando. Entonces, esa guía, aquí está. École. Bueno, entonces dice el número 3, si U es igual a 3x al cuadrado y, 3x al cuadrado y más 2xy menos 3yz, y x es igual a Euler a la 3rs, y es igual a r a la 3s al cuadrado, y z coseno de 4r, z coseno de 4r, calcule, dice, la derivada parcial de u con respecto a r. Ok. La derivada parcial de u con respecto a r. Ahí. Bueno, por acá voy a poner la instrucción que quieren. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a dibujar el diagrama, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que la función u está expresada está expresada en tres variables, x, y y z. Entonces sería x, y y z. Eso significa que la función u puede ser derivada con respecto a cualquiera de ellas tres. Con respecto a x, con respecto a y, o puede ser derivada parcialmente con respecto a z, a x, a y, a z. Pero las variables x, y y z, como ustedes pueden observar en cada una de las funciones, solo están en términos de las variables r y s, ¿verdad? Entonces, r, s, y es más, en el caso de la función, que hasta ya tengo que ver si la copié bien, en el caso de la función z, sí, solamente es coseno de 4r, nada más. Entonces, eso significa que en el caso de la función z, ni siquiera le tengo que hacer dos ramas, porque no está en base a s, solo está en base a r. Eso significa que una sola rama. No necesito las dos, como si las necesito en las otras. ¿Ve? RS, RS, en esa no. Bueno, entonces vamos a derivar ahora x con respecto a r, con respecto a s, y con respecto a r, con respecto a s, y z con respecto a r. Ahí, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a formular los caminos. Como la pregunta es, ¿cuál es la derivada parcial de u con respecto a r? Entonces vamos a irnos por los caminos que nos llevan de u a r. De u a r. Primer camino, multiplicar la derivada parcial de u con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a r. Ese es el primer camino, pero no es el único. Ahora vamos a buscar el siguiente camino para llegar desde u hasta r. Y es a través de las multiplicaciones de las derivadas parciales de u con respecto a y por dy con respecto a r. De u con respecto a y por dy con respecto a r. Y hay un tercer camino más para llegar desde u hasta r, que sería ese, el cual se obtiene multiplicando la derivada parcial de u con respecto a z por la derivada parcial de z con respecto a r. Entonces, tal y como les dije yo cuando les explicaba este tema en su momento,
Yo lo único que quiero que ustedes hagan después de esto es ponerme acá entre paréntesis cada una de las derivadas obtenidas. No quiero que me hagan más, no quiero que me hagan después de esto multiplicaciones de paréntesis, no quiero que me hagan sustituciones de X, Y y Z por sus respectivas funciones, nada, nada, nada. Solo que me pongan los resultados de cada una de esas derivadas, nada más. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, empecemos. Quiero que me ayuden diciéndome cuál es la derivada de esta función u con respecto a x. Ayúdenme con eso. 6x al cuadrado, 6x de y más Ajá. 2y. Oye, 6xy más 2y. 6xy Solo eso. más 2y. Solo eso, exactamente. Sí. Solamente eso. Porque este término se hace 0 porque no contiene a la x, ¿verdad? Vamos súper bien. Vamos con el siguiente. Ahora, ¿cuál es la derivada de la función x con respecto a r? Con respecto a r, la derivada de este. Es 3 Euler de RS, creo. No. 3S 3S de 3RS. Ajá. 3S de Euler a la 3RS. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, estoy copiando, porque acuérdense que la derivada de Euler es volver a copiar el Euler con su exponente. Aquí lo hice, ¿verdad? Aquí lo hice. Pero al derivar con respecto a R el exponente, nos queda la constante 3S. Entonces la derivada es 3S Euler a la 3RS. Ok, avancemos al otro. Más, aquí voy a poner el otro y acá el otro. Entonces, vamos a derivar u con respecto a y. Vamos a ver la derivada de u con respecto a y. Acá, esto. Con respecto a y, ¿cuál es la derivada? Vamos a ver si me dicen. 3x cuadrado. Con respecto a y, 3x cuadrado, correcto. ¿Qué más? Más 2x Más 2x. menos 3z. Más 2x menos 3z. Menos 3z. Exactamente. Toda esa expresión es, ¿verdad? Derivamos con respecto a y, nos queda la constante igual acá y también acá, 3z. Ahora vamos a obtener la derivada de y con respecto a r. Aquí está. ¿Cuál es la derivada de la función y con respecto a r? 3s cuadrado. El cuadrado es al cuadrado. ¿Cómo otra vez? ¿Más despacio? Repítame. 3r cuadrado s cuadrado. Ahí sí. Ajá, ahí no había escuchado bien. Correcto. La derivada de r a la 3 es 3r cuadrado. Y el s cuadrado solo se copia por ser una constante. Más. Vamos ahora con las últimas dos. Ahora la derivada de la función u con respecto a z. Menos 3y. Pues aunque se oiga así como con un poco de duda, ¿verdad? A veces cuando decimos algo, eso es. Porque al no haber z aquí, esto es una constante, su derivada de 0, al igual que acá. Y con respecto a z, solo queda menos 3y. Excelente respuesta. Y ahora vamos con la derivada de z Menos, con respecto a r. menos 4 seno 4r. Eso es, menos 4 seno de 4r. Sí, porque recuerden que al derivar una función trigonométrica que tiene un argumento distinto a la pura variable, hay que aplicarle la regla de la cadena, la cual dice que se deriva la función trigonométrica, derivada de coseno es negativo seno, se copia nada más el argumento, 4r, y se multiplica por la derivada del argumento, y la derivada de 4r es 4, ¿verdad? Entonces, ya tenemos nuestras 6 derivadas parciales y hasta ahí se deja, ¿verdad? No me le vaya a hacer más, porque si me le hace más, puede ser que se equivoque y ahí sí habría que sancionar, ¿verdad? Eso. Entonces, ahí basta, con que lo deje ahí. Bueno, uno de sus compañeros me preguntó ya días no, pero ayer por la noche, un ejercicio. Me dijo
¿Será que podemos revisar en la clase el 4 de la guía? Entonces, este es el 3. Vamos a ver qué decía el 4. No sé si con respecto a este tienen alguna duda o alguna consulta. Creo que con respecto a este no, ¿verdad? Entonces vamos a ver el número 4 de la guía. ¿Cuál era? ¿Cuál es? Ah, ok, es una integral impropia. La voy a copiar. Dice integral de menos 1 a más infinito de Euler a la menos x de dx. Por cierto, ahorita que escribo esa integral, recuerden que yo les había dejado para el día de ayer lunes, les había dejado 2 ejercicios también de tarea, que ambos necesitaban de la sustitución simple porque ambos eran, creo que uno era seno de 4x menos y y el otro seno de no sé qué. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre alguno de ellos, también me pueden hacer, ¿verdad? La pregunta. No precisamente tiene que ser solo de la guía. Bien, vamos entonces a revisar la solución de este ejercicio. En este ejercicio, recuerden que como es una integral impropia, lo primero que voy a hacer es plantear el límite. En este caso sería el límite cuando b tiende a más infinito. De la integral de menos 1 a b. Ahora, en cuanto a la solución de la integral, si usted necesita hacer todo el largo camino de la sustitución simple, sea u igual a menos x, pues hágalo. Pero yo creo que ya todos sabemos que esto integral de e a la menos x nos da negativo Euler a la menos x. Esto usted me lo puede hacer así de un solo, ¿verdad? Ponerme que la integral de e a la menos x es negativo e a la menos x. Si no, pues hace todo el planteamiento de la sustitución simple, como lo hacíamos ahí en la sección 4.2, el primer parcial. Vamos ahora a plantear los límites de integración. Entonces sería menos Euler a la negativo b menos el menos del teorema, ¿verdad? El teorema fundamental del cálculo que sirve para evaluar integrales definidas. Ahí. Ok, entonces vamos a evaluar cada uno de ellos, ¿verdad? No olviden que nosotros, yo creo que 4 fueron las cosas que yo les dije que tenían que anotar en estas integrales impropias, que era tangente inversa de más infinito, pi medios, tangente inversa de menos infinito, negativo pi medios, y estas, Euler a la más infinito, y Euler a la menos infinito es 0. Bueno, entonces ese va a ser el caso aquí. Cuando el más infinito se multiplica por el menos 1 que antecede a la b, se vuelve menos infinito. Y Euler a la menos infinito es 0. Y 0 por el menos 1 que está acá, pues se hace 0. Eso hay que saberlo. Y si no, pues ni modo, toca con la calculadora, ¿verdad? Pero si usted sabe que Euler a la menos infinito es 0, mucho mejor. Y por otro lado tenemos menos por menos da más 1. Y Euler a la 1, pues es Euler, ¿verdad? Entonces, por el menos de acá, pues se hace negativo Euler. Y por el menos que lo está multiplicando, pues entonces sabemos que la respuesta es Euler positivo. Que este Euler aproximadamente tiene un valor de 2.71 y otro montón de cifras, ¿verdad? Por lo tanto, la conclusión es que la integral converge, ¿verdad? La integral converge. Acá lo puede dejar
en términos del valor exacto como Euler, o lo puede dejar como 2.71 aproximadamente. Bueno, entonces esa es la manera de hacer ese contestándole a uno de sus compañeros que me había dicho, ¿verdad? Con anticipación que le aclarara ese. No sé qué más preguntas tienen. Porque hoy básicamente... ¿Cuál? ¿Cómo? El ejercicio 30 de la tarea anterior. ¿El ejercicio? ¿Qué número? 30. 30. Número 30 de la tarea anterior. Ah, bueno, eso es lo que yo quería que ustedes me dijeran, porque sí, yo me imaginé que podían tener dudas en esos ejercicios, porque como esos implican sustitución, bueno, para el que la quiera hacer, ¿verdad? El que no, pues, podía sacarlo así como al ojo, como dicen, como hicimos con aquel día aquí. Bueno, aquí ya ando más cerquita. Sección 13.2, aquí está. Entonces vamos a ver el ejercicio 30. A ver, ya estoy llegando. Ya los debe tener mareados con esta pasada de hoja. Aquí está. Listo. Bueno, planteémoslo entonces. Vamos a plantearlo. Entonces el 30 dice integral de pi medios a pi integral de 0 a y al cuadrado de seno de x sobre y d de x, d de y. Ok, ahí está. Ok, entonces vamos a resolver la integral de pi medios a pi, la integral de 0 a y cuadrado de la función seno de x sobre y, d de x, d de y. Observen que la primera integración debe hacerse con respecto a x. Con respecto a x. Eso significa que la y es una constante, pero ojo, no es que ya porque la y es una constante, no es que la voy a sacar aquí para afuera de la integral. No se puede, porque está como argumento de la función trigonométrica. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacer una sustitución simple para poder extraerla de ahí. Entonces, voy a poner por acá CAU igual a X sobre Y. CAU igual a X sobre Y. No tengo que perder en ningún momento la concentración de que estoy integrando y por lo tanto en este lado derivando con respecto a X. Entonces, si nosotros vamos a derivar con respecto a X esa expresión, entonces usted le puede aplicar la regla de la cadena, si usted quiere, o lo puede hacer simplemente subiendo la y, ¿verdad? Así como le había explicado hace días, de que se sube la y, se pone como coeficiente de la variable con respecto a la cual estoy derivando allá, y entonces yo digo, la constante se copia y se multiplica por la derivada de x, que es 1, y por lo tanto me queda y a la menos 1, que es lo mismo que decir 1 sobre y. Repito cómo lo hice. La y la subí y tengo dos opciones, o subirla al lado izquierdo de la x o al lado derecho de la x. ¿Cuándo lo hago a un lado o al otro? Bueno, cuando la variable es y, entonces la subo al lado derecho. Pero cuando la variable es x, entonces la voy a subir al lado izquierdo para que me vaya quedando de coeficiente. Entonces, la constante o coeficiente se copia, se multiplica por la derivada de la variable y eso nos da 1 sobre y. Y por lo tanto acá, la derivada de esta expresión es 1 sobre y. Eso sí lo hice a través de esta forma, pero no es la única forma, porque también para derivar x sobre y, usted puede utilizar la regla del cociente. Le hago ambos porque como de todas maneras estamos repasando, entonces, para que se acuerde de todo esto.
Entonces decimos el denominador por la derivada del numerador, que como estamos derivando con respecto a x, su derivada es 1, menos el numerador, que es x, por la derivada del denominador, donde la derivada de y es 0. La derivada de y es 0 porque es una constante, ¿verdad? Y esto sobre el denominador al cuadrado. Entonces, esta parte se nos hace 0 y nos queda y por 1, y sobre y al cuadrado. Cancelando acá, nos queda 1 sobre y, que es exactamente esto mismo. Bueno, entonces ahí está, por cualquiera de las dos maneras que usted desee. Pasemos ahora a la parte del despeje del diferencial de x. Entonces, vean que el diferencial de x que está dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar, ¿verdad? Y repito esto, y esto lo hemos visto desde que vimos la sección 4.2 de la sustitución simple. Siempre que le quede una constante en el lado derecho, la tiene que pasar al lado izquierdo. Y como estamos derivando, derivando allá e integrando aquí con respecto a x, la y es una constante. Y por ende, pasa a multiplicar al lado, en este caso pasa al otro lado, ¿verdad? Al lado izquierdo. En este caso está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, y d u igual a d de x. ¿Ves? Así. Entonces, toda esta parte queda así. Ahora vamos entonces a nuestra integral. Nuestra integral es de pi medios a pi d. Voy a abrir el corchete aquí para identificar la integral que estoy haciendo. Entremos a la integral. 0 a y cuadrado de seno de x sobre y. Bueno, a esa expresión ahora le llamamos u. Entonces, seno de u. Por el diferencial de x. El diferencial de x es y por d de u. Pero esta constante y la sacamos del integral. Y por d de u. Y esto integrado de 0 a y al cuadrado. Y la siguiente integral que vamos a hacer es en base a y o en términos de y. Ahora sí, ahora que ya está más fácil esto, resolvamos esa integral. Entonces, ¿a qué es igual la integral del seno? Bueno, pues acuérdese que si la derivada del seno es coseno. Menos coseno. Eso significa que la integral es menos coseno. Menos coseno de u, ¿verdad? Menos coseno de u. Pero como ya terminamos la integral, vamos a sustituir de un solo u. Entonces la u es x sobre y. X sobre y. Evaluado esto de 0 a y al cuadrado. Entonces, esta respuesta que tenemos acá, la vamos a evaluar primeramente en el límite superior, sustituyendo a la x por y al cuadrado, y luego en el límite inferior, sustituyendo la x por 0. Entonces, vamos a hacer eso allá. Entonces, haciendo la sustitución, nos quedaría, ¿verdad? Menos y coseno de, y sustituimos la x por y cuadrado. Entonces, y cuadrado entre y. En el límite superior. En el límite inferior quedaría menos y coseno de 0, que vale x entre y. Así. Y luego, pues, allá al final, ¿verdad? El diferencial de y. Yo no lo voy a poner por cuestiones de espacio, pero ahí póngalo usted. Entonces ahora vamos a simplificar esto. La primera integral, lo voy a simplificar y lo voy a separar y les voy a sacar la constante de una sola vez. Entonces noten que al multiplicar acá, más por menos, da menos. Ese menos 1 lo puedo sacar del integral. Ahí saqué el menos. Entonces me queda y coseno de
Y acá podemos cancelar una de esas y con la y de abajo. De tal manera que nos queda menos y coseno de y con su respectivo diferencial, porque acuérdense que ya las estoy separando. Diferencial de y. Este que es el que ya no me cabe aquí. Bueno, ahora vamos a la otra parte. Menos por menos da más integral de pi medios a pi de, y ojo, ¿verdad? Porque si usted divide 0 entre y, el resultado es 0. Pero todos sabemos, o lo podemos calcular, ¿verdad? De que coseno de 0 es 1. Y 1 por menos y da menos y, ¿verdad? Pero como el menos ya lo multiplicamos y se hizo más, entonces coseno de 0 es 1, que nos queda multiplicando. Coseno de 0 es 1, que nos queda multiplicando por y, entonces nos queda y diferencial de y. Y diferencial de y. Esas son las dos integrales que tenemos que resolver, ¿verdad? Que por cierto, no sé, la segunda está súper fácil, ¿verdad? Pero la primera, no sé si ya al solamente verla, identificó qué se le puede aplicar. A ver, los escucho, a ver qué se le puede aplicar a la primera. Ajá. Integración por partes. Correcto. Así es. Se le puede aplicar integración por partes. Y digo se le puede porque también se le puede aplicar otra. O sea, es como una opción, ¿verdad? Entonces, en este caso, además de la integración por partes, ¿qué más le puedo aplicar? A ver si alguien es capaz de decirme. Además de integración por partes, ¿qué se le puede aplicar? ¿Un cambio de variable? No, no va por ahí. Siempre está dentro del tema de integración por partes, lo otro que se le puede aplicar. ¿Alguna idea? El método tabular. Correcto. Ese es. Se le puede aplicar el método tabular y es el que yo le voy a aplicar para pues, utilizar eso, ¿verdad? Fue muy bonito ese tema del método tabular y le vamos a dar uso en este momento. Entonces, si ustedes se acuerdan, de acuerdo al método tabular, lo que yo ponía primero era el signo, que siempre comenzábamos en los signos alternados con más. Acuérdense de eso, siempre comenzábamos con más. Luego escribíamos el U, ¿verdad? Donde U, donde U es coseno. U es, bueno, miremos Liate. ¿Quién está primero? ¿La parte algebraica que es Y o la parte trigonométrica que es coseno? Es Y, ¿verdad? Algebraica. Entonces la parte algebraica es Y. Y luego la parte trigonométrica es coseno de Y. Así es. Coseno. Bueno, entonces la derivada de Y es 1. Y la derivada de Y es 1. Y la derivada de 1 es 0. Ahí lo tenemos. 0. La integral de coseno es seno. La integral de coseno es seno. Y la integral de seno es negativo coseno. Eso significa... Menos coseno. ¿Verdad? Entonces necesitamos dos signos alternados. Más, menos, más. Bueno, ahí está. Luego se venía la señalización con las flechas que iba así. Ahí, ¿verdad? Así. Y entonces ahora vamos a plantear el resultado de esta integral. Entonces, cuidado acá, porque es menos por el resultado de esta integral, que sería más por más da más y por seno, y seno de y. Y seno de y. Menos por menos da más 1 por coseno, coseno de y. Esto nos da. Y eso es el resultado de esa integral. Si usted lo hace por integración por partes, a lo mismo tiene que llegar. Ahora sigamos con la otra. Más la integral de y, que es
un medio de y al cuadrado. Y todo esto evaluado de pi medios a pi. De pi medios a pi. Entonces, multiplicando ese signo menos, nos queda menos y seno de y menos coseno de y más un medio de y al cuadrado evaluado, como les digo, de pi medios a pi. Bueno, entonces es importante que comentemos que esta parte es opcional. Si usted no lo quiere hacer por el método tabular, que es un método bien corto y rápido y bonito, tiene la otra opción, que es hacerlo utilizando pues la integración por partes. Ahí se lo dejo a su gusto. Entonces ya tenemos el resultado de la segunda integral. Para terminar, ya solo nos hace falta sustituir la y por los límites superiores e inferiores, ¿verdad? Entonces vamos a plantear esas sustituciones. Para la primera sería menos pi seno de pi menos coseno de pi más un medio de pi al cuadrado. Esto en el límite superior. Ahora, menos la evaluación en el límite inferior, que es menos pi medios seno de pi medios. Recuerden que lo que estoy haciendo es sustituyendo la y por los límites, ¿verdad? Menos coseno de pi medios más un medio de pi medios al cuadrado. Así. Ese es nuestro resultado, así en términos de valor exacto, antes de empezar a sacar las soluciones, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo qué nos da en cada uno. Seno de pi es seno de 180 y si usted hace ese cálculo le da 0. Así que como seno de pi es 0, 0 por menos pi es 0. Esta primera parte se hace 0. El coseno de pi, o sea, el coseno de 180, es negativo 1. Por el menos que le antecede ahí, se hace positivo 1. Y esta parte, pues esa parte así la voy a dejar. La voy a dejar como un medio de pi al cuadrado. Ahí la voy a dejar así. Ahora vamos a esta. Seno de pi medios, o sea, seno de 90 es 1. Y 1 por menos pi medios me da menos pi medio. Ahora, coseno de pi medios, o sea, coseno de 90 es 0. Esa parte se hace 0. Y esta parte, haciendo un poquito de cálculos, vea usted que como hay que elevar al cuadrado cada uno de estos, me quedaría 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. O sea, un octavo de pi cuadrado. Pi al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Ok, vamos a limpiar un poquito aquí para que lo veamos. Ok, entonces vamos a sacar esto de estos paréntesis. ¿Qué tenemos? Tenemos 0, tenemos 1, un medio de pi cuadrado, ahí, y cuando venimos a la otra, considerando el signo menos que antecede al paréntesis, tenemos menos por menos, da más pi medios, menos por menos da más pi medios, el 0 no lo considero, y menos por más da menos un octavo de pi al cuadrado. Entonces, una forma de dejar la respuesta es que usted lo deje en términos de valor exacto, combinándolos así como que si fuera un polinomio para que se mire bonito. Sería entonces, voy a simplificar términos semejantes. Un medio de pi al cuadrado es semejante con un octavo de pi al cuadrado. Entonces, si yo resto un medio menos un octavo, la solución es 3 octavos. Eso sería 3 octavos de pi al cuadrado. Combinando, repito, este con este. Los demás no tienen términos semejantes, así que simplemente los voy a copiar. Más 1.
Y esta que está aquí sería entonces la respuesta del ejercicio en términos de valores exactos. Pero si uno lo quiere obtener en forma decimal, sería 3 entre 8 por pi al cuadrado. Entonces voy a poner esto entre paréntesis, por pi al cuadrado. Luego más pi entre 2, pi entre 2 más 1. Luego de plantearme entonces en la calculadora 3/8 de pi al cuadrado más pi medio más 1, el resultado que obtengo en decimales es 6.27. $6.27, correcto. Bueno, y esa entonces es la manera en la que se resuelve ese ejercicio número 30 de la sección de las integrales dobles. Bueno, jóvenes, entonces nada más animarles, ¿verdad?, a que vuelvan a repasar. Yo creo que este ejercicio específicamente es un buen ejercicio para volverlo a hacer, incluso si ustedes lo comprendieron bien y lo hicieron con el método tabular, vuelvan a repetir este ejercicio, pero ahora háganlo por integración por partes para que practiquen eso también.